Amigos, hoy les traigo una enseñanza que quiero compartir con ustedes y que bueno, nadie en el transcurso de mi vida me lo ha enseñado. He tenido que aprenderlo yo solita. Esta enseñanza es basada en el miedo. Bueno, todo esto que yo les puedo estar hablando aquí, compartiéndoles, es basado en mi experiencia, ¿no? Y con respecto al miedo, siento que esto que llamamos miedo, para mí es un detonante, es una alerta, una alarma que sentimos en nuestro cuerpo, en mi caso, ¿no? ¿Cómo yo he podido enfrentarlo? Es simplemente dejando de luchar contra el miedo, cuestionándome qué es lo que me está queriendo hacer ver, ¿no? Entonces me abro a él, me abro a ese miedo y de allí lo que obtengo es oro. Y bueno, en este modo es que yo he podido hacerme una con este miedo. Yo realmente le he dado la mano y lo he hecho mi amigo. Así he podido conocerle a profundidades y llegar al entendimiento que realmente ese miedo forma parte de nosotros y no debemos rechazarle, no debemos evitarle, porque siempre va a tener algo para ofrecernos en enseñanza. Así que el miedo para mí no es algo malo y no es algo que yo evite. Al contrario, el miedo para mí es algo que me va a nutrir. Y bueno, creo que el miedo desaparece cuando ya confiamos completamente en nosotros y cuando nos abrimos así de manos a todo lo que se nos presenta en la vida, a todas esas experiencias que suceden en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestro alrededor, pues entonces cuando nos abrimos y no entramos en esos dramas es que ya estamos saliendo, ¿no? Saliendo de ese miedo. Y bueno, el miedo aparece en nuestra vida cuando tenemos una resistencia, cuando estamos todo el tiempo luchando contra algo, cuando bajamos estas armas y cortamos la resistencia y ya decimos estoy cansado de seguir luchando, estoy cansado de ir en contra de la corriente. Es ahí cuando entonces nos hacemos amigos, nos hacemos uno con este miedo. Y entonces desaparece la ira, desaparecen todas estas emociones que son las que nos producen ese miedo, esos escalofríos en nuestro cuerpo, porque todo nuestro cuerpo siente esas sensaciones, ¿no? Y esas sensaciones de escalofrío que son las que llamamos el miedo, ¿verdad? Y este para mí es el modo más importante que existe, el modo más lindo de poder hacerme una con el miedo, es simplemente verle, preguntarle, incluso hasta le podemos ver en formas, en colores, sentirlo. Y bueno, y ahí es cuando yo aprovecho, caballero, el miedo, sentir el miedo es un motivo de que estamos vivos, de que sentimos, de que sentimos todo. Empiezan a saborear, empiezan a sentir cómo es que la energía se manifiesta. ¿Ok? El miedo es una energía de muy baja vibración, pero el hecho de que sea una energía de muy baja vibración no significa que usted la va a separar de usted, o usted la va a apartar, o usted la va a alejar. No, al contrario, eso es nuestra oscuridad. Hay que abrazarlo. Hay que abrazar ese miedo porque allí usted no está integrando a su corazón y no está transformando esa energía de miedo en amor. El miedo es el que nos conecta al odio, a la ira, a todas esas emociones, ¿entienden? Entonces, por lo tanto, ¿cómo yo voy a trascender o cómo yo voy a liberarme o cómo voy a cambiar, a renovar esa energía de miedo en mí? Llevándola a mi corazón, es el único modo. Y para llevarla a tu corazón, tienes que enfrentarla, no con espadas, sino enfrentarla en amor. Preguntarte, a ver qué tengo que ver aquí, por qué estoy sintiendo esto, por qué esa persona me transmite ese miedo, qué es lo que yo tengo que ver allí, por qué le tengo miedo a saludar a alguien, por qué tengo miedo que lleguen a mi casa, o por qué tengo miedo a compartir con una persona,
¿Qué es lo que tú estás rechazando? ¿Qué estás evitando? ¿Qué es lo que tienes que ver? Ese miedo es tan importante porque te va a mostrar lo que tú tienes que integrar a tu corazón. Pues por lo tanto, ábrele las puertas al miedo. No se las cierres. Ustedes recuerdan cuando éramos niños que cuando éramos niños no existía el miedo. No, todavía no teníamos esa programación, ¿no? Esa programación no la conocíamos. Nuestros padres fueron los que nos fueron pasando ese miedo de generación en generación. Yo trato por todos los medios, he tratado por todos los medios de no criar a mis hijos con miedo, ¿no? Y bueno, yo observo a mis niños y entonces lo que puedo ver en ellos es que, por ejemplo, el niño muy pequeño no tiene miedo. Él se sube en esa escalera, como yo los he criado sin miedo, se sube en esa escalera y no ve el peligro. Y de verdad que no se cae, él no se cae. Y mi niño más grande me dice que el miedo, él siente que es un bloqueo mental. Ven como ellos saben, tienen todo muy integrado. Él dice que es un bloqueo de la mente y que él no tiene ese bloqueo, por lo tanto no conoce el miedo. Y es verdad, de cierto modo eso fue lo que nos han pasado de generación en generación mediante los programas que han inculcado de dolor. ¿Ven? Como no queremos sentir el dolor, entonces se produce ese miedo. Como no queremos ver la oscuridad, se produce ese miedo. Recuerden que todas esas programaciones que nos han hecho tener durante el transcurso de nuestras vidas es que todas esas programaciones han hecho que nosotros tengamos miedo. Imagínense, guerras, dolor, muerte. Todo eso ha provocado un miedo, ¿no? Y ha provocado un bloqueo mental, un bloqueo emocional, un bloqueo en todos los aspectos. Y bueno, como todos los programas aquí en la Tierra han sido basados en el dolor y en el terror, que no son lo que hemos venido realmente a experimentar como seres, como una experiencia orgánica. Entonces, todos los programas han sido basados en el miedo. Todos esos programas han sido en dolor, en terror, en perder un hijo, en el miedo a morir, el miedo a ser. Entonces, pues sí, el miedo es un bloqueo mental que han implantado mediante todos los programas que se experimentan aquí en el planeta Tierra. Guerras, salud, política, todo lo que crea división y separación también va a crear un miedo. Incluso el programa ambiental, ese programa crea mucho miedo, mucho pánico, porque imagínese, usted todos los años está esperando una temporada ciclónica, ¿verdad? Y quiero expresarles que ese no es el proceso natural de Madre Tierra, ya lo que se está haciendo no es el ciclo natural de Madre Tierra, son tecnologías que están incrementando ese ciclo natural y eso es lo que produce más caos y más miedo. Entonces, cuando ya nosotros estemos en un estado donde vamos a trascender el miedo, a morir, el miedo a tener pérdidas, el miedo a existir, a la existencia, entonces ese miedo va desbloqueándose en nuestras mentes, ese miedo va liberándose, porque usted empieza a observarle desde otro estado de conciencia. Usted empieza a verle desde el corazón y su entendimiento propio. Y entonces este miedo se libera y volvemos a ese estado cuando llegamos aquí a ser un niño en un cuerpo humano donde no teníamos miedo a nada, no veíamos el peligro y simplemente fluíamos en el aquí y en el ahora y éramos libres de mente y de corazón. Y es allí donde tenemos que ir todos.
Es allí donde tenemos que superar esos miedos, ¿ok? En nuestro corazón. Como ven, ese miedo es una programación, es un bloqueo mental. Ese miedo es algo que nos han inculcado de generación en generación y ahora se va a enfrentar porque usted ya está ahora en otro estado de conciencia y le va a ver y le va a abrazar y no lo va a rechazar nunca más. Por eso vamos a trascender esos miedos. Por eso va a dejar de existir el miedo en aquellas personas que han hecho todo su trabajo de integración. Por eso es que usted se va a graduar. Por eso es que usted va a salir de todos estos simuladores. Porque usted va a dejar de tener miedo. Y cuando dejamos de tener miedo, estamos en el aquí y en el ahora. No existe ningún programa que entonces usted lo atrape. No existe ningún programa que se apodere de su mente. Porque usted va a estar en su propio estado de conciencia y su centro en unidad. Aquí se los dejo, amigos. Un abrazo para todos. Recuerden, si ven el miedo, abrácenle, denle la mano, sean su amigo, no le eviten. Y así es el único modo en que cortaremos con todos esos bloqueos mentales.